¿Puedo tocar por comida? Lo diré otra vez. ¿Puedo tocar por comida? Fue una frase pequeña, sin teatralidad, lanzada al centro de un salón donde el cristal brillaba como si la ciudad quisiera verse mejor que esa noche. No era una súplica desesperada, ni un grito. Era una petición leve, casi íntima, hecha por un hombre con la chaqueta militar gastada y botas cubiertas de polvo que contrastaban con los zapatos lustrados y los tacones que llenaban el lugar. Era una gala de esos organizadores que creen que la causa merece más luces que preguntas. Candelabros enormes, mesas con manteles como pistas de despegue y camareros que caminaban con bandejas como si portaran trofeos. Había música de ambiente, conversaciones mediatizadas por el champán y un aire denso de autosuficiencia. Y en medio de todo eso apareció Walter, cabello cano, manos marcadas por el tiempo, y una mirada serena que no pedía disculpas por existir. Algunos en la entrada murmuraron y señalaron con la impunidad de quienes no se han puesto en los zapatos de nadie. Otros rieron en voz alta. Fue la risa la que empezó la escena. La risa que convierte la duda en espectáculo. Richard Thompson, en traje hecho a medida y sonrisa afilada, no perdió el tiempo. Subió el volumen de su desprecio hasta convertirlo en apuesta. ¿Te apetece un plato y te vas, viejo?, dijo como quien propone una broma que espera recibir aplausos. Si toca bien, le pago la mejor cena de la noche. Si no, que lo echen. ¿Trato? Peterson, el gerente del salón, rígido por hábito y compromiso con la imagen, tanteó el borde entre la cortesía y la limpieza social. No podemos permitir alteraciones, musitó. Emily, la camarera que llevaba 2 años ahorrando para unas oposiciones, vio al hombre con otros ojos. No de condescendencia, sino de curiosidad y pena. Se acercó con un vaso de agua que al final no ofreció. Era una excusa para estar cerca cuando se decidiera el veredicto. Richard colocó la apuesta como si fuera un acto de caridad, pero su sonrisa era una tribuna. La multitud, esa minoría poderosa, se acomodó para ver la caída. Aquel no era un concurso de talento. Era una oportunidad para burlarse sin consecuencias, hasta que algo cambió la órbita de la velada. Antes de que Walter pudiera tocar, volvió a repetir con la misma calma: ¿Puedo tocar por comida? No pidió dinero. No pidió limosna. Pidió mostrar lo que sabía hacer. En esa pregunta había desafío y dignidad. Cuéntame, si hubieras estado ahí, ¿qué habrías hecho? Deja tu opinión en los comentarios. Walter se sentó al Fazioli. Sí, era un Fazioli. Uno de esos pianos que parece tener alma propia, con la naturalidad de quien conoce su amigo de siempre. No habló mucho. Sus dedos, gruesos y con uñas cortas, rozaron la tapa y luego las teclas. La sala, que antes murmuraba, respiró como si esperara una señal. La primera nota no fue grandilocuente. Fue una sola cuerda afinada a la verdad. Una nota que parecía decir: aquí estoy. Y con esa nota comenzaron a dibujarse historias que nadie había pedido, historias que no cabían en los manteles ni en las mesas. Fue una melodía que no buscó impresionar por virtuosismo sino por honestidad. Cada acorde era un hilo que cosía el aire, y el aire dejó de estar hecho de insultos y se llenó de atención. La música de Walter tenía capas. Al principio, hubo cierta fragilidad, pausas que sonaban a recuerdos. Un trémolo que parecía el pulso de alguien que había aprendido a sobrevivir. Luego, sin prisas, el sonido se abrió en registros más amplios, recuerdos transformados en frases musicales. Los murmullos se fueron apagando como si la sala, de pronto, no supiera respirar simultáneamente con el piano. Las copas se quedaron en las manos, y los ojos se alargaron. No describiré la pieza como si fuera técnica, describiré lo que hizo. La música atravesó a los presentes como lluvia sobre un cristal sucio. Limpia, sola, dejando pequeñas gotas de asombro. Algunos cerraron los ojos. Otros, que habían entrado con la certeza de que tendrían material para la burla, sintieron un vacío incómodo en la garganta. El silencio que siguió a una de sus frases fue tan profundo, que pareció suspender la noche. No era un vagabundo, pensé en ese momento. Era un hombre cuya historia colgaba de las teclas.
Hubo quienes no pudieron evitar la vergüenza automática. Las risas se desinflaron. Las miradas se volvieron hacia su propio reflejo. Alguien limpió la garganta. Alguien más bajó la mirada. Richard, que había apostado su aplauso con la soberbia de quien piensa que todo es propiedad, frunció el ceño con la misma precisión con la que se ajustaba la corbata. Por primera vez, su arrogancia encontró un espejo que no devolvía su sonrisa. El clímax no fue un final explosivo, sino una cesura. La última nota de Walter cayó, y el ruido del salón no volvió inmediatamente. Era un silencio que pesaba como un veredicto. Un silencio que duró hasta que Mr. Stevens, el organizador principal y rostro conocido de la beneficencia local, que había estado conversando con varios patrocinadores, se levantó de su asiento. Había en su rostro una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Walter Hayes, dijo Stevens con voz firme, como si quisiera poner palabras donde antes había murmullos. No es quien creen, es un veterano. Y ha sido, desde hace años, el anónimo que financia parte de nuestras iniciativas. Este hombre ha sostenido proyectos sin pedir nada a cambio. Esa frase detonó lo que vino después. La sala, donde minutos antes se celebraba la superioridad, experimentó un desplazamiento. No era solo el detalle de que Walter fuera el benefactor, era la manera en que ese gesto había sido confundido con un mendigo. Stevens miró a Richard con un humor helado y añadió, «Nuestro programa merece liderazgo con criterio, no con espectáculos». Richard perdió contratos en silencio esa noche. No hubo empujones, solo retiradas por teléfono, caras que se alejaban y un ruido menor que equivalía a la expulsión profesional. Peterson, que había querido mantener el orden, se encontró obligando al empresario arrogante a abandonar la mesa, no por venganza, sino porque el centro que ambos representaban necesitaba coherencia y respeto. La consecuencia fue social y profesional. Lo que Richard ganó en audiencias lo perdió en credibilidad. Walter, por su parte, no buscó gloria. No se subió al escenario para tomar aplausos. Recibió la mirada de Emily, y en ella había una mezcla de alivio y esperanza. Después, se acercó a ella como alguien que deposita algo valioso en manos de quien ha demostrado tener cuidado. Le dijo, en voz baja, que pensara en sus estudios y en su futuro. Más tarde, de forma discreta, ayudó a financiar su matrícula y garantizó que el centro tuviera un comité de gestión compuesto por personas con valores reales, no por carteras gordas. La historia no terminó con un solo acto heroico. Hubo decisiones pequeñas y concretas. Revisar quién dirigía el centro de veteranos, crear un fondo para la formación de jóvenes trabajadores sociales, y dejar el piano en el lugar más visible del nuevo espacio, no como un trofeo sino como recordatorio. El Fazioli quedó en la esquina del centro, cubierto cuando no se usaba, pero siempre disponible para que cualquiera que necesitara hablar sin palabras pudiera hacerlo. Lo que hizo Walter no fue solo tocar. Puso en evidencia la frágil frontera entre misericordia y espectáculo, entre caridad performativa y responsabilidad real. Eligió probar, con un gesto humilde, la autenticidad de quienes administraban la ayuda. Podía haber dado el dinero en silencio. Eligió otra vía, la prueba pública para que todos vieran sus propias caras. No inventaré una infancia heroica ni un pasado perfecto. Walter había sido militar. Había vivido la música antes de perder un techo. Había sentido la gracia de la práctica y la disciplina, y también la soledad de la calle. Su generosidad no era teatral, era calculada en el mejor sentido. Sabía que los verdaderos cambios necesitan no solo dinero, sino personas que lo gestionen con dignidad. Con su gesto, decidió que no iba a sostener proyectos que celebraban la apariencia más que la vida de los que servían. La reacción del público fue variada. Hubo quienes se acercaron a pedir perdón, genuino o no. Hubo quienes sostuvieron sus posturas y prefirieron interpretar todo como una farsa. Pero lo más importante fue lo que quedó después. Emily, ahora con plazas y recursos. El piano como símbolo. Un comité de gestión que eligió incluir a veteranos y trabajadoras sociales. Y la renuncia de la impunidad que permite que se rían de los rostros que consideran invisibles. Al final, mientras el salón recuperaba su música de fondo, yo me quedé con una imagen que no se me iba de la cabeza.
las manos de Walter, surcadas por venas y relatos, que cuando tocaban parecían hablar por aquellos a quienes la sociedad silencia. ¿Puedo tocar por comida? No fue una petición para ser compadecido, fue una pregunta para revelar conciencias. Si esta historia te movió, compártela, y suscríbete para más relatos que invitan a pensar. Y antes de irte, quédate con esto. La próxima vez que veas a alguien a quien crees conocer por la apariencia, pregúntate qué historia se esconde en su silencio. ¿Reirías o escucharías? La diferencia entre una y otra actitud puede cambiar vidas.